¿Es legal firmar un pagaré en blanco? ¿Puede un acreedor pedirle a su deudor que en garantía de pago le deje firmado un pagaré en blanco? ¿Qué validez se le debe de otorgar o atribuir en un juicio a este tipo de instrumentos por los tribunales? Muy buenos días, gracias por el enorme favor de su atención. Es para nosotros un gusto podernos dirigir nuevamente a todos ustedes. Este tema es la continuación de lo que comenzábamos a platicar la semana pasada en lo relativo a firmar documentos en blanco. ¿Qué legalidad tiene este tipo de conductas y sobre todo qué riesgos nos pueden acarrear? Comentábamos justamente la lamentable práctica que aún presentan muchas empresas o instituciones, hasta patrones, personas físicas, los cuales, aprovechándose de la necesidad de un trabajador para poder acceder a algún puesto o alguna vacante, les piden que firmen renuncias por anticipado o les piden que firmen documentos en blanco para en un futuro poderlo adaptar a las necesidades y con esto lograr sustraerse o incumplir con sus obligaciones obrero-patronales. Platicábamos también que corresponderá al trabajador, a la representación legal de este, el ofrecer las pruebas idóneas para desvirtuar o que se le brinde o que se le otorgue nulidad a este tipo de documentos si es que se acredita con estas pruebas que es dactiloscopía, grafoscopía, caligrafía o incluso documentoscopía. Se llega a acreditar que las firmas o la huella digital no corresponden al trabajador o incluso que el contenido fue colocado con posterioridad a la suscripción del documento. Esa es materia laboral. Sin embargo, en este video vamos a hablar en lo relativo a la materia mercantil, al pagaré, un instrumento de crédito que es el más utilizado por la población en general y perfectamente regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que en su artículo 170 se establece cuáles son los requisitos de validez. Y es que al realizar operaciones comerciales por mínimas o por menores que éstas sean, la gente ya tiene por conocido que este tipo de instrumentos, los pagarés, son muy efectivos y eficaces para que eventualmente, si el deudor no cumple con las obligaciones, no solamente poderlo demandar, sino que incluso poder realizar embargos desde un inicio, sin necesidad de agotar todo un proceso, sino que se pueda realizar el señalamiento, embargo de bienes que sean propiedad del deudor a efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación o de garantizar el pago. Pero, ¿qué ocurre cuando en muchos de los casos es el acreedor quien le pide al deudor que le firme este tipo de instrumentos sin hacer el llenado respectivo de quién es el beneficiario, lugar y época de pago, incluso si no se establece ni siquiera la cantidad por la cual supuestamente el deudor se está comprometiendo a pagar? Y para ello debemos de ser muy claros que de ninguna manera es conveniente para el deudor firmar documentos o instrumentos como este, el pagaré, que es un título de crédito, y dejar eventualmente y en un futuro muy cercano se haga el llenado, en muchas ocasiones hasta de cantidades que no corresponden con la obligación originaria del deudor, en donde se establezcan incluso fechas de vencimiento distintas a las que pactaron verbalmente entre acreedor y deudor, o incluso en donde en muchas ocasiones personas firman como aval de este tipo de instrumentos, también desconociendo los términos porque lo dejaron en blanco, no se ocuparon en el ejercicio justamente de suscribir este tipo de documentos a que quedara todo debidamente especificado. Esto es lo ideal, el que si dos personas, uno acreedor y el otro deudor, establecen un monto el cual se adeuda, también se establezca lugar y época de pago, como lo acabamos de mencionar, que todos estos elementos sean conocidas por ambas partes, toda vez de que si el documento se deja en blanco, será muy factible para el acreedor el poderlo presentar en los tribunales para su debida ejecución y en la que lamentablemente para los propósitos del deudor logrará prosperar, se realizará embargo de los bienes y que si bien el deudor tendrá la posibilidad de también ofrecer las pruebas idóneas como la pericial en materia de documentoscopía o cualquier otra que sea necesaria para determinar la antigüedad de las tintas, en la gran mayoría de los casos, si el deudor no acredita que ese documento fue firmado y dejado
en blanco será condenado al pago de las prestaciones o de los montos o sumas económicas que su acreedor le exija, por más de que pudiéramos alegar de que es al doble o al triple de lo que originalmente se adeudaba. De tal suerte que el deudor necesita, si está siendo víctima de esta situación, de una representación legal que, de acuerdo al caso en concreto, pueda realizar la oportuna defensa y eventualmente se le condene al pago de las cantidades con los intereses moratorios que en su caso procedan, pero que sea lo razonable o lo compatible al pacto inicial.